Buen día. La siguiente experiencia se llama Laboratorio de Juego para Maestras y Maestros en Formación de Educación Inicial y Preescolar. Mi nombre es Karina Bautista y este trabajo lo realizamos junto con el profesor Luis Martín Trujillo Flores, con quien trabajo en el Politécnico Gran Colombiano en Colombia. Bueno, es importante empezar por una cita de Marta Baracaldo que dice lo siguiente: cuando pasado algún tiempo se evalúa el espacio académico de la práctica, es posible encontrar que algunos estudiantes recurren a acciones acumuladas por la tradición escolar. Esas acciones repetidas por mucho tiempo nos muestran que no solo basta con la enseñanza de las didácticas específicas, sino que además es necesario examinar estas actuaciones y quizá muchas otras para poder hacer, ver y hablar de las huellas de la historia personal o de las huellas de las múltiples relaciones que la atraviesan. Vestigios que quedan de las relaciones y que muchas veces son imperceptibles, que solo es posible visibilizarlas cuando podemos volver a nuestras propias acciones. Con esto Marta Baracaldo lo que nos quiere decir es que muchas veces cuando estamos ya desarrollando nuestros procesos de trabajo con los niños y las niñas o en los entornos escolares, recurrimos a prácticas que tenemos instauradas o instaladas porque así nos enseñaron o porque creemos que es la mejor forma de hacerlo. Y no recurrimos o no nos arriesgamos a pensarnos en otras formas de interactuar con los niños y las niñas que permitan otro tipo de relaciones, no guiadas por las experiencias previas, sino por el reconocimiento de sus particularidades, de sus experiencias acumuladas, pero que están atravesadas también por otras formas de entender las prácticas con los niños y las niñas. En este caso particular quiero hablarles del juego como una práctica cultural que posee significados sociales e históricos indispensables en los procesos de socialización. A través del juego los seres humanos nos reconocemos, interactuamos, nos liberamos. En este sentido, el juego no es exclusivo de la etapa infantil y es allí donde empieza este viaje, en reconocer que las maestras y los maestros también pueden jugar, porque no es exclusivo de la etapa infantil, sino que hace parte de la dimensión lúdica de los seres humanos. No se pretende desconocer que el juego es una de las actividades más importantes de los niños, claro que sí, porque jugando se comunican, expresan, interactúan, crean y se plantean hipótesis, las resuelven, las imaginan, creando unos mundos posibles. Entonces, si el juego brinda tantas posibilidades, ¿por qué muchas de las maestras y maestros de educación inicial y preescolar no juegan? Los trabajos desarrollados por Durán y Pulido 2018 concluyen que hay un problema referido a las creencias y a las concepciones de los maestros alrededor del juego, lo que decía Marta Baracaldo, unas creencias instauradas, donde se destacan que estas experiencias están más ligadas a espacios instrumentales y que es una acción meramente infantil. Teniendo en cuenta este panorama, nace la pregunta: ¿cómo lograr que las maestras y los maestros de educación inicial y preescolar jueguen, mientras al mismo tiempo comprenden los elementos que constituyen el juego como una actividad muy importante en la primera infancia? Y además, ¿cómo implementar este proceso dentro de la formación de maestras y maestros de educación inicial y preescolar? ¿Cómo enseñarles a jugar a las maestras? Y nace la pregunta: ¿para qué? Para la formación de maestros es fundamental por 3 propósitos. Esos 3 propósitos tienen que ver con, primero, para que las maestras comprendan que el juego es una práctica cultural y no solamente es un proceso infantil. 2, para que las maestras conozcan las potencialidades del juego en la primera infancia y conlleven a la creación de ambientes de juego propicios, no como un instrumento didáctico, sino un componente fundamental en la vida de los niños y las niñas. Es decir, el juego no es un privilegio que da el maestro, es algo intrínseco, parte del desarrollo natural del niño. El Ministerio de Educación Nacional de Colombia en el 2014 afirmaba que el juego es autotélico, tiene su función en sí mismo, es decir, el propósito del juego es jugar sin caer en objetivos que lleven a su instrumentalización.
Y un tercer propósito es que las maestras puedan crear, diseñar ambientes de juego y enseñar a jugar para potenciar los desarrollos de los niños y sus aprendizajes. Por ello, esta propuesta de la creación de un laboratorio de juego para maestras y maestros en formación de educación inicial se convierte en algo pertinente e importante. Sobre todo porque en el Politécnico Gran Colombiano, que es el lugar donde se desarrolla la licenciatura en educación para la primera infancia, la formación es virtual. Formamos maestras y maestras en la virtualidad. Y allí lo que queremos destacar es que, como decía yo en algún tiempo, hablar de la formación de maestros en Colombia se ha transformado en las últimas décadas, pasando de una formación tecnológica hasta una formación profesional. Y en ese sentido, esta transformación ha permitido que muchos docentes de normales pedagógicas, madres comunitarias y quienes han querido profesionalizarse, pues accedan a nuestro programa virtual en el sentido en que necesitan, digamos, desarrollarse profesionalmente. Tenemos estudiantes de todas las regiones del país. Y la formación presencial no es una alternativa. Por el acceso, por la movilidad, por las condiciones académicas, no están al alcance de nuestros futuros maestros. Desde esta perspectiva, un programa de formación virtual pues puede brindarles las posibilidades de que ellas puedan formarse en educación inicial y preescolar. La formación de maestras a nivel virtual tiene varias particularidades. En primera instancia, las mediciones son diferentes, las relaciones de profesor-estudiante son diferentes, la forma en cómo se desarrollan los procesos académicos son diferentes, los recursos, los instrumentos varían y están limitados a las aulas virtuales. Esto permite que el estudiante se convierta en un estudiante autónomo, donde indaga, navega y consulta de manera autónoma. La interacción con los materiales y los objetos es diferente. Aquí hay una interacción obligatoria para lograr los resultados de aprendizaje. Pero esa obligatoriedad está mediada por la disciplina que ellos tienen al interactuar con los diferentes recursos. Eso quiere decir que pensarse en la enseñanza desde otra perspectiva implica pensarse en qué tipos de estudiantes tenemos y cuáles son los procesos que ellos pueden acceder para poder obtener o para poder acercarse a esos saberes y a esos procesos de conocimiento. Entonces, pensar en un laboratorio de juego para maestras y maestros en formación de educación inicial en modalidad virtual es algo diferente. Si bien el juego invita al contacto y a la socialización, ¿cómo hacerlo en un ambiente virtual? Lo anterior significa pensar y acercar los propósitos de vivir la experiencia propia del juego con una experiencia de aprendizaje mediada por la tecnología, que además promueva la reflexión de los estudiantes o de los futuros maestros y lo lleve a crear ambientes de aprendizaje de juego apropiados para el potenciamiento de los desarrollos de los niños y las niñas. Este proceso puede abordarse desde la simulación, donde se recreen unos contextos, unos elementos que están recogidos y pensados dentro de un escenario que se llamó, para esta propuesta, laboratorio de juego. ¿Cómo pensarse un laboratorio de juego para maestras y maestros en formación de educación inicial y preescolar? Pues queremos empezar por decir que el término laboratorio implica un escenario de creación, diseño y aplicación de la teoría, una reflexión de la acción, como diría Sean. La reflexión permite que se trabaje desde una acción en sitio, donde está la práctica educativa. De igual manera, en el laboratorio se entrelazan ideas, objetos y recursos para diseñar nuevos elementos. La posibilidad del ensayo y del error permiten la experimentación y la indagación, en este caso, de ambientes de juego. Por lo anterior, la apuesta pedagógica es llevar a las futuras maestras a combinar sus conocimientos con su creatividad para proponer ambientes de juego diversos, con intencionalidades pedagógicas claras que les permitan abordar el juego como un elemento emancipador y una acción de enseñanza. Para lograr este propósito, en las futuras maestras se entrelazan varias estrategias didácticas y se plantea la experiencia de aprendizaje en 3 etapas. Primero, el juego y los elementos de juego. Y segundo, diseño y creación de ambientes de juego. Una tercera etapa, solución de casuísticas para el diseño de ambientes de juego. La primera estrategia didáctica
el juego y los elementos de juego se plantea desde la experiencia. Abordar el juego no desde lo instrumental, sino desde lo vivencial, como lo plantea Dewey. Cuando experimentamos algo, actuamos sobre ello, hacemos algo con ello. La experiencia como ensayo supone un cambio. Con respecto al aprendizaje infantil, el mismo Dewey plantea que el pensamiento constituye un instrumento tanto para los adultos como para los niños, destinado a resolver situaciones problemáticas que surgen en el curso de las actividades. Es decir, los problemas de la experiencia. La Rosa propone que la experiencia no es solamente un acontecimiento, sino que además traspasa la subjetividad de quien lo vive. Es decir, no es algo pasajero, sino que me pasa. Desde allí, lo que se busca promover es que la experiencia que vivan las maestras en el laboratorio de juego traspase los imaginarios que ellas tienen sobre el juego y desde allí poder transformarlo. Uno de los propósitos de la experiencia de aprendizaje diseñada es que las maestras experimenten el juego, que en cierta medida fueran niñas de nuevo. Para ello proponer 4 edades donde ellas pueden desplegarse, de 0 a 1 año, de 1 a 3 años, de 3 a 4 años y de 5 a 6 años, porque las experiencias de juego difieren de manera sustancial según la edad, no queriendo decir que son determinantes o exclusivas de cada edad, sino que se van complejizando a medida que el niño crece, ¿sí? A medida que los niños desarrollan o atraviesan otro tipo de experiencias. Las intencionalidades, por eso, varían. Para orientar estos espacios se toma como referente los momentos transformadores de los niños y las niñas tomados de las bases curriculares de educación inicial y preescolar en Colombia y que dan línea a la organización de los ambientes en relación con los propósitos de desarrollo. Estos momentos transformadores son entre nacer y caminar, hablar y explorar, preguntar y representar el mundo, compartir y crear con otros. Para ello, se diseñó entonces, para cada momento transformador, un ambiente de realidad virtual donde la maestra pudiera experimentar con diversos recursos, juguetes y materiales el contexto cómo juega un niño o una niña de estas edades. La pretensión inicial es que la futura maestra experimente las sensaciones o lo que ocurre con el niño cuando juega de manera natural. Cuando el niño juega, imagina, fantasea, crea mundos posibles, establece diálogos con él mismo y con otros que ha creado. Imagina hacer otro. El juego le permite desarrollar la curiosidad y está ligado a una ventana hacia el conocimiento. De igual manera, le permite crear lazos de sociabilidad con sus pares y con los adultos. Le permite expresar emociones, sentimientos de manera verbal y no verbal. Y asimismo potenciar sus desarrollos corporales y estéticos. Todo ello con la acción natural de jugar. En esos ambientes se planearon 2 finalidades pedagógicas. La primera, que las maestras relataran la experiencia de jugar con los recursos que se plantearon en el ambiente. Y desde allí que pudiera hacer una reflexión sobre qué significó jugar, como lo hacen los niños y las niñas. La segunda invita a describir qué otros escenarios de juego podría la maestra crear con esos recursos que seleccionó, con el fin de activar su creatividad y buscar diferentes usos de los recursos del juego. La segunda parte del diseño se plantea una estrategia de aprendizaje situado de acuerdo con el contexto en que se desenvuelven nuestras futuras maestras, con las diferentes edades, aulas para los niños y propósitos de desarrollo y aprendizaje en la educación. El propósito es que las maestras puedan crear ambientes de juego con recursos que utilizaría en el aula o utilizando su creatividad y creando recursos a partir de materiales no estructurados. En ese sentido ya llevamos 2 momentos. 1, vivir la experiencia de jugar, reflexionar sobre ello, crear una nueva posibilidad de juego o de ambiente de juego. Luego de ello, situar ya más específicamente un ambiente de juego de acuerdo a los contextos donde se mueven. ¿Cómo se hará en realidad este paso? Para que se logre el fin de la pedagogía situada, existen muchas estrategias pedagógicas que aportan a la construcción del conocimiento. Aquí se retomarán 3 estrategias: la creación de ambientes, la resolución de casos y la simulación. Se tratará de describir cada una en relación con el propósito del laboratorio de juego. Vale la pena resaltar de nuevo que la creación de ambientes de juego es una necesidad del aula de educación inicial y preescolar y tiene que ver, como se ha expresado en este documento, con la importancia del juego y el jugar, desde las experiencias de la vida de los niños y las niñas y sus diferentes trayectorias de infancia. También se ha catalogado el juego como una actividad rectora de la primera infancia.
desde la política pública del 2016, Política 1804. Esta política de Estado para el desarrollo integral de la primera infancia, de 0 a siempre, dispone en su artículo 5 que la educación inicial es un derecho y que se debe desarrollar a partir de actividades como el juego, la literatura y la exploración del medio. Por lo tanto, crear ambientes de juego es una tarea de las maestras y los maestros, pues si bien el juego es intrínseco al niño, son los maestros los que abren su posibilidad de despliegue a través de sus propuestas pedagógicas y, como diría Rosa Violante, seguirá siendo el niño el que otorgue el carácter lúdico a la propuesta. Es importante resaltar aquí que las maestras en su ejercicio de enseñar crean escenarios de enseñanza donde particularmente el juego es posibilitador, como lo menciona Rosa Violante. Consideramos que el juego y la enseñanza ambos han de ser ejes vertebradores de las propuestas educativas de educación inicial. Las relaciones entre el juego y la enseñanza pueden expresarse considerando el juego como contenido y medio privilegiado para enseñar diferentes saberes comprometidos con las diferentes etapas de la educación inicial. Teniendo en cuenta lo anterior y para que este aspecto de creación de ambientes de juego se retomara la propuesta de dimensiones de Iglesias Forneiro, quien explica que existen 4 dimensiones donde se pueden pensarse la creación de ambientes de juego: la dimensión funcional, la dimensión física, la dimensión temporal y la dimensión relacional. Dentro de las estrategias didácticas centradas en el estudio de casos, se le propone a las maestras un contexto determinado común en las realidades colombianas, también en los contextos de educación formal y no formal para las infancias. A partir de ese contexto, las maestras deben proponer su ambiente de juego. Esta sería la segunda parte. Al utilizar el método del caso, se pretende que los alumnos estudien la situación, definan los problemas, lleguen a sus propias conclusiones sobre acciones que habrían que emprender, contrasten ideas, las defiendan y las reelaboren con nuevas aportaciones. En este caso, el software recrea el ambiente donde se va a desempeñar la maestra, pero no ofrece los recursos de juego. Los sugiere en el caso, pero no los define, porque el propósito de aprendizaje es que las maestras construyan o tomen elementos del entorno para que ellas ambienten sus procesos de juego. En esta etapa se muestra un render en 3D del entorno según las características del caso. Sin embargo, la maestra no puede interferir, debe resolver fuera del software de manera colaborativa el caso asignado. Esos casos se construyen en parámetros diferentes de acuerdo a la realidad territorial colombiana. En la tercera estrategia se presenta el desarrollo de la simulación de acuerdo con la propuesta pedagógica y se elaboraron 4 escenarios de juego para diferentes edades, donde se crearon diferentes categorías de objetos o elementos para el juego infantil. De igual manera, para la elaboración de la estrategia de simulación se desarrollaron 3 fases o etapas. La primera, los escenarios de juego para las maestras; la segunda, la construcción de ambientes de juego en una institución educativa; y la tercera, la construcción de diferentes ambientes de juego en escenarios del país. Para la primera etapa se inició determinando los tipos de juego con los cuales se determinan no solo el objeto, sino la finalidad del juego de los niños y las niñas, y se dividen en juegos de exploración o sensoriomotores, juegos corporales, juegos de desplazamiento o juegos de turno y competencia. Cada uno de los escenarios cuenta con ambientes y elementos que autónomamente el estudiante podrá manipular de manera lúdica con el único objetivo de jugar, ya que, como diría Sánchez, el juego es existencial porque es allí donde se encuentra el sustento material, espiritual y cultural de la existencia. Desde esta comprensión, cada escenario se creó con el objetivo de simular lo más fiel posible una situación de juego en edades específicas. Tal vez una de las cuestiones más complejas de representar dentro de la simulación fue la situación de juego, porque no es solo recrear, sino hacer sentir a la maestra que está jugando. Para ello, de acuerdo con las edades, se plantearon diferentes animaciones recreadas en realidad virtual empleando la animación 3D, donde se recrea un escenario de educación infantil o preescolar y los elementos de juego que componen dichos escenarios. Así que estos corresponden a unas categorías ya específicas. De esa manera, y con elementos de narrativa digital, se estructuró la presentación de los casos, donde la maestra deberá diseñar los ambientes de juego con los elementos que tiene el escenario. En este caso, la maestra crea el ambiente de juego para las niñas y las niñas, colocando los objetos en diferentes lugares del escenario con diferente orden. Usa los que considera adecuados para la intencionalidad pedagógica específica. De esta manera se logran 3 elementos importantes en la formación de maestras. 1. Llevarlas a jugar como niños para desde allí acercarlas a la importancia de esta actividad.
en los procesos de desarrollo de los niños y las niñas. 2. La posibilidad de poner en juego su creatividad y conocimientos al crear ambientes de juego. Y 3. La oportunidad de encontrarse con un recurso que busca acercarlas y situarlas más a la realidad educativa y pedagógica de los escenarios de educación inicial y preescolar.